Gracias. Gracias, Señor Jesús. Ahora, ¿quién se anima a dar un gracias? Es decir, ¿por qué agradecemos al Señor Jesús hoy, en esta noche? De comer la lengua de los ratones, ¿eh? Porque somos sus hijos y nos salvó. ¿Quién más puede dar gracias en esta? Por un día más de vida. ¿Qué más? Por el descanso, por la salud. ¿Qué más? Porque pudimos disfrutar de su presencia en su vida, ¿no? Mire, qué hermosa canción, ¿no? Gracias te damos, ¿no? Gracias, muchas gracias. Y a veces nosotros nos ponemos no lo podemos a reflexionar y a pensar lo que nosotros hemos obtenido en Cristo Jesús allí por medio de la cruz. Muchas veces nosotros nos encasillamos en nuestros problemas, en lo cotidiano, y nos olvidamos de los beneficios que hemos tenido a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Bien, qué bueno que podamos darle gracias en esta noche. Hoy cantamos, ahora cantamos, vamos a escuchar la palabra y después vamos a orar por los motivos y también vamos a pedir e interceder, pero qué bueno que también podamos darle gracias a Dios por tantos motivos en el cual estamos. Bien, ¿quién estuvo el jueves pasado? Nadie de ustedes tuvo. Ah, bueno, levanten la mano. ¿Quiénes estuvieron? No voy a tomar prueba, no voy a hacer preguntas y nada, que sea tranquilo. Pueden ver, ¿quién estuvo el jueves pasado? Bien. Estamos estudiando Gálatas, ¿no? Estamos estudiando, nos toca hoy el capítulo 2, versículo 11-21, donde vimos que el apóstol Pablo hacía una defensa con respecto al mensaje que él transmitía y la autoridad que él tenía y del mensaje que él tenía, ¿no? Qué importante es esto. Y esta noche nos habla de andar en la verdad del Evangelio. Ahora, yo ponía a pensar, ¿cómo vamos a hablar de este tema de andar en la verdad del Evangelio? Y yo pensaba en esto, ¿cómo puedo llevarlo a lo práctico? A lo que nosotros podamos entender. El jueves pasado, ¿cuánto tardó el mensaje? ¿Cuánto? Una hora no fue, no, Crita, no, porque fue 35 minutos. Bien, vamos a estar rondando en eso. Porque sé que estamos, miren, cansados. ¿Quién fue a trabajar hoy? Levante la mano a quién fue a trabajar. Bien. ¿Quién madrugó? Todos madrugó bien. Entonces, ¿ayer fuiste a trabajar? Ah, pero levanté la mano igual. Ah, madrugaste, está bueno. Bien. Así que estamos cansados, estamos en la cerca altura del año donde venimos ya a pedir vacaciones urgentes algunos y estamos acá. Bien. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos que tenía una problemática los Gálatas? Tenía un problema. Y Pablo le escribe a las iglesias, los Gálatas, con un motivo. ¿Se acuerdan cuál era el motivo? A ver si no me dejaron solo. Los falsos maestros. Bien. O sea que enseñaban una doctrina, una enseñanza falsa. ¿Y qué enseñaban? ¿Se acuerdan que enseñaban? ¿Cuáles eran los falsos maestros? ¿Qué doctrina enseñaban ellos? ¿Querían hacer? Doctrina judaizante. Muy bien. Muy bien. Entonces, esas doctrinas judaizantes querían imponerla a la iglesia. Bien. Y el apóstol Pablo, ¿qué le vuelve a repetir a los Gálatas? Hacemos un repaso entre todos nosotros, allí, a través de lo que estuvimos estudiando. ¿Qué verdades se acuerdan que el apóstol Pablo hace una defensa de su autoridad? A ver, Celeste. La salvación por fe. Muy bien, esa es una. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Somos justificados por la fe. Bien, ¿qué más? Bueno, eso está bien, que el Evangelio no fue transmitido por Pablo por hombre, no aprendió de hombre, sino que fue una revelación del Señor Jesucristo. Bien, ¿qué más? Vimos que la ley nos salva, que la ley mata, que la ley no justifica. Vimos esos temas. Bien, algo se acordaron, vamos bien. Y lo importante que el apóstol Pablo destaca
que su enseñanza, su doctrina, fue revelada por el Señor Jesucristo. Y ese mensaje que él transmitía lo avalaba. ¿Qué cosa? ¿Quién lo avalaba? ¿Se acuerdan? ¿La iglesia de quién? ¿De dónde? Ah, yo sé por qué no contestan. Porque no traje premio, por eso no contestan. Si hubiese traído acá un chocolate, un chupetín, un alfajor, ya se pelearían por contestar. Bien, para la próxima voy a traer. ¿Qué iglesia avalaba este mensaje? ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado. Lo mencionamos. La primera iglesia. La iglesia de Jerusalén. Bien. ¿Y qué más lo avalaban? ¿Los qué? Los ancianos de la iglesia de Jerusalén y los discípulos o los apóstoles. Entonces el mensaje que transmitía el apóstol Pablo era verdadero. Bien, entramos al tema. Ahora sí, vamos a contar 35 minutos. Vamos a hacer trampa. Nada. Bien. Terminamos, ¿eh? No. Bien. Ahora, yo le puse este tema, andar en el Espíritu. Vamos a leer, si me ayudan, allí en Gálatas. El jueves pasado no leímos porque eran muchos versículos en los cuales teníamos que leer y íbamos a estar mucho tiempo leyendo. Pero hoy son menos, vamos a leer en Gálatas capítulo 2. Versículo 11. Viene continuado con el apóstol Pablo, viene enseñando, ¿no? Así que vamos a leer hasta el versículo 21. Capítulo 2, 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Versículo 12. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Versículo 13. En su sumoración participaban también los otros judíos. De tal manera, aún Bernabé fue también arrastrado por la necesidad de ellos. Versículo 14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a otros gentiles a seguir la tradición judía? Versículo 15. Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 17. De 18. porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. 19. Ahora, ¿me acompañan todos juntos a leer el 20? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermoso pasaje, y si lo leemos por primera vez, lo leemos así rápido, es como un trabalengua, ¿no? Es como que se nos traba el pensamiento y la lengua de lo que viene hablando el apóstol Pablo. Pero si nosotros prestamos atención y hemos leído en la semana el capítulo 2 y parte del capítulo 1, vemos que en la defensa del apóstol Pablo se defendía y ponía en adelante, en marcha, el estandarte, la bandera de que la fe venía por la obra de Cristo en la cruz.
que la salvación venía de parte de Jesús, por parte de su sacrificio en la cruz. Entonces, todo lo que querían imponer estas personas era un problema que no correspondía a la sana enseñanza. Ahora, podemos ver, y yo puse andar en la verdad del Evangelio. Ahora, si nosotros ponemos a pensar en andar la verdad del Evangelio y podemos entender esto, vamos a ver que el apóstol Pablo estaba defendiendo y enseñándonos a nosotros en andar en la verdad del Evangelio. Ahora, ¿de qué manera? Si nosotros vemos del versículo 11 al versículo 15 que hemos leído, vamos a ver que ahí el apóstol Pablo arranca diciendo, pero cuando vino a Antioquía le resistí cara a cara. ¿A quién le resistió cara a cara? ¿A quién confrontó? A Pedro. Ahora dice, ¿cómo el apóstol Pablo lo confrontó? Eso quiere decir, confrontó, se puso delante cara a cara con Pedro, ¿no? Para decirle muchas cosas, ¿no? ¿Qué les vamos a decir? Ahora, primera enseñanza que nos deja esta parte del versículo. Porque fíjate lo que dice, porque era digno de ¿qué? De condenar. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Nosotros ya lo hemos hablado. Agarró, vio lo que estaba haciendo Pedro y se lo comentó a Jacobo. Mandó una carta a los ancianos que estaban en Jerusalén. No, fue que hizo, agarró el toro por las astas, como dice la palabra del Señor. Esto me ofendió, esto no va, esto no corresponde a mi punto de vista y poder charlarlo. Eso es lo primero que yo saco de enseñanza en esto, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice, era digno de condenar. Ahora, el andar de Pedro, un apóstol, un discípulo del Señor, que estuvo 3 años y medio con el Señor Jesucristo, que había visto las enseñanzas de Jesús, que había visto cómo Él invalidaba la ley de los judíos, ¿no? Porque Él vio cómo Jesús abolió esas leyes, andaba ahora ¿qué? De nuevo volvió un paso para atrás. Andaba de vuelta en el pasado. Dice, pero fíjate lo que dice, ¿no? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenían miedo de la circuncisión. ¿Miedo de qué tenía el apóstol? Si ya había pasado, o sea, ¿qué miedo tenía? Pero fíjese, había un sentir, un mal obrar del apóstol. Ahora me encanta el versículo 13, porque dice, y en su ¿qué? Simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ahora, pensaban esto, ¿no? Nosotros no estamos acá debatiendo porque no tenemos una enseñanza errónea, ni no somos prosélitos de algunas cosas, pero yo pensaba en esta palabra, la palabra simulación. ¿No? Cuando hablamos de la palabra simulación, hablamos de que nos habla de actuar. O sea, muchas veces nosotros actuamos. Nos habla de hipocresía, de hablar o de actuar bajo una parte falsa, es decir, fingidamente. Y muchas veces nosotros nos pasa que simulamos. O sea, no andamos como tenemos que andar. No andamos como nos dice, nos enseñó y escuchamos la palabra de Dios. O sea, simulamos. Llega el jueves, 7 de la tarde, 7, 8 menos 20 para algunos, nos veremos la Biblia, lo ponemos la pilcha de cristiano y me pongo la mejor cara de santo, me perfumo un poco, me lavo, pongo la Biblia y vengo a la iglesia. Pero después el lunes, el martes y el miércoles y hasta el jueves que vine a la iglesia, viví la vida como yo quería. Entonces te preguntan, hermanos, sí, oré, leí, hice el devocional. Mentira, simulamos.
Actuamos como de parte de hipocresía. Muchas veces decimos nosotros, hermanos, viene con un problema, con un conflicto. Voy a estar orando por vos. Y lo que menos hacemos es orar por el hermano. Ahora, fíjate lo que llama la atención, que esta simulación, este actuar, influenció a las otras personas. Muchas veces nosotros, con nuestra simulación, también podemos influenciar y arrastrar a otras personas a no vivir o a andar como nos enseña la palabra de Dios. Andar en la verdad del Evangelio. El problema que tenemos de la mala enseñanza y la práctica. Muchas veces nosotros conocemos la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica. Muchas veces cuesta mucho más poner en práctica lo que aprendimos. Nos encanta aprender textos de memoria. Si haríamos una competencia, uno diría más de 10, 15 textos de memoria. No vamos a hacer, quédese tranquilo. Pero ¿cuántas veces nosotros esos textos que sabemos de memoria los aplicamos a nuestra vida? Los ponemos en obrar. Entonces, fíjense, ¿no? En la simulación. Ahora vemos que Pablo corrigió cara a cara esta simulación porque era digno de condenar. Fíjate lo que dice el versículo 14. ¿Cuál era la simulación? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ahora, ¿qué decía el Señor Jesucristo? Que Él no hacía ¿qué? Acepción de personas. Para Él era todo igual. Cristo murió en la cruz para que todo el mundo creyera, no solamente para el pueblo judío. En Cristo no había acepción de personas. Él no profesaba una religión nueva. Él estaba profesando una relación íntima con Dios y con vos. Pero dice, no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Hermanos, muchas veces no andamos rectamente. Somos expertos simuladores. ¿Quién vio la serie Simuladores? Los chavamos la edad, viejita, hermosa serie. Pero fíjense en que ellos agarraban una historia, inventaban y simulaban ¿qué? Ser algo que no eran. Y muchas veces nosotros nos parecemos a eso, ¿no? Pero fíjate lo que dice el versículo 15, conforme a la verdad, el 14, conforme a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro delante de todos. O sea, no solamente fue cara a cara, sino fue delante de todos. ¿Por qué fue delante de todos? Porque dice que todos los judíos fueron ¿qué? Arrastrados por esa hipocresía. O sea, el apóstol Pablo tenía que poner en evidencia el error que estaban cometiendo para poder corregirlos. Ahora dice, lo dijo delante de todos y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¿Se acuerdan el apóstol Pablo allí en Hechos cuando lo mandan a buscar Cornelio? Él tiene una visión donde hay un lienzo y vio toda clase de animales inmundos. Y una voz que le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, nada inmundo he comido. Y entonces Jesús dice, lo que yo santifiqué no puede llamarlo inmundo. Pedro sabía que Jesús le había enseñado el Evangelio cómo tenía que ser, que no había acepción de personas y que también eran para los gentiles y no solamente para el pueblo judío. Pero ¿qué dice? Fue arrastrado, simulaba, llevó a otros a poder judaizar. Pero fíjate lo que dice el apóstol Pablo, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre dice, ¿qué dice? De vuelta, vuelve a rectificar. No es justificado por las obras de la ley. Y ahora vemos el problema de la mala enseñanza y la práctica. Cuando nosotros no estamos atentos a la buena enseñanza y a la práctica, ¿qué hacemos? Simulamos. No somos verdaderos cristianos, somos verdaderos simuladores. No andamos conforme a la verdad del Evangelio. Y andar conforme a la verdad del Evangelio no quiere decir que vayamos y vayamos predicando y hablando, sino que podamos decir lo que yo hablo y digo lo pueda respaldar con mi vida, con mis hechos y mis acciones. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo.
¿no? El apóstol Pedro podía disertar un mensaje extraordinario, pero sus hechos decía todo lo contrario. Ahora vemos en el versículo 15, el andar en la verdad del Evangelio. El apóstol se refleja en la enseñanza y el fundamento que tenía el apóstol Pablo. Y la enseñanza y el fundamento del apóstol Pablo, fíjate que lo vuelve a repetir y lo vuelve a ratificar y lo vuelve a enseñar. Versículo 16, sabiendo que el hombre, dice, no es justificado por las obras de la ley. Ahora, ¿Pedro no sabía esto? ¿Bernabé no conocía esto? Sí, lo sabían. ¿Por qué? Porque la ley no puede salvar nada. La ley no podía salvar nada. Dice, nosotros también hemos creído, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Vuelvo a decir, no somos justificados por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. No somos justificados por la religión, porque yo venga todos los jueves, todos los domingos, los martes, reunión de femenina, la reunión de familia. No es por la religiosidad. Es por la fe en Jesucristo, es por haber tenido un encuentro personal con Cristo. Es porque yo le pedí perdón por mis pecados. Les recibí, le acepté en mi corazón. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Una vez más, el apóstol Pablo nos enseña y nos refleja que la ley no puede salvar a nadie. Miren, podemos decir que el hombre no es justificado por la ley, el hombre no se justifica por las obras y ¿sabes qué? El legalismo tampoco salva. Es muy importante esto. Vuelvo a repetir, el hombre no es justificado por la ley, el hombre no se justifica por las buenas obras, por las obras que haga, y el legalismo no salva a nadie. Mirá, la ley sirvió como un espejo para mostrar o revelar el pecado, pero nunca fue la cura definitiva. La ley sirvió como un parámetro para decirnos a nosotros que somos pecadores y que lo que estamos haciendo estaba mal, pero nunca fue la cura definitiva. ¿Por qué? Porque cuando pecaba, el judío tenía que presentarse delante del sacerdote llevando un cordero para ser su sustituto y el cordero pagar el precio que tenía que pagar la persona. O sea, la ley era un parche, no salvaba a nadie, era un remedio. Ahora, ¿por qué no podía salvar a nadie? ¿Por qué Jesucristo nos enseña en su palabra, acá el apóstol Pablo, que somos salvos solamente por la fe en Jesucristo? Fíjate, la raíz de la pecaminosidad está en condición de la caída del hombre, el corazón del hombre humano, y no en sus acciones. La raíz del pecado, la raíz de la maldad del hombre está en el corazón caído del hombre y no en las acciones. Ahora, las acciones son el hecho de que el corazón está mal. Nuestras acciones que vemos y vemos a diario y nosotros hacemos, no conforme a lo que Dios le agrada, es porque nuestro corazón está enfermo por causa del pecado. No porque nosotros hacemos acción y pecamos por las acciones. No, nuestro corazón está enfermo y pecamos. Miren, pero ¿sabes qué? Esta condición del corazón del hombre, de la maldad del hombre, del corazón pecaminoso, tiene una solución. Leímos, que si no, el hombre no se justifica por la ley, sino por la fe en Jesucristo. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Qué importante esto, pueden tener en claro. Muchas veces el legalismo, el formalismo no salva. La liturgia no salva. ¿Qué es lo que salva? El mensaje de salvación.
el mensaje que recibimos por fe. Y el mensaje es de que un día, cuando Dios dijo es el tiempo, nació Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese, para que nos comprase, para que nos rescatase, ¿de qué? Del juicio que teníamos por causa del pecado. Y si le pedimos perdón a Cristo como nuestro Salvador y le aceptamos, Él nos da el derecho de ser, ¿qué? Adoptados, hijos suyos. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Si vos tenés a Cristo en tu corazón y le pediste perdón por tu pecado, sos hijo de Dios. Termino. Último punto. Primer punto, hablamos del problema de la mala enseñanza y la práctica. Cuando enseñamos y practicamos, arrastramos ¿a quién? A personas, a otros que nos siguen. Cuando no nos manejamos y no nos conducimos como dice el verdadero evangelio, muchas veces arrastramos. La enseñanza y el fundamento del apóstol Pablo está basado en ¿qué? En la fe en Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz. Ese era el mensaje que traía el apóstol Pablo, diciendo que la ley nos salva, que la ley no justifica, el hombre no puede justificarse por sus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz, pidiéndole perdón por sus pecados. Ahora, siendo el cierre, ¿no? de estos versículos, hablando de todo este problema, el apóstol Pablo leyendo allí, el versículo 17 dice, y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, dice el apóstol Pablo, siendo aún judío de nacimiento. ¿Y por eso es Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo pensaba acá esto con respecto a la ley, ¿no? De estas personas. Pero muchas veces yo pensaba en mis cosas pasadas, en mi viejo yo. Si las cosas que yo le pedí perdón a Jesucristo y las limpié y Él me restauró y Él me sanó y Él me justificó, yo la vuelvo a traer. Dice, ¿no? Porque si las cosas que destruí a través de la fe en Cristo, las mismas vuelvo a ¿qué? A edificar, transgresor me hago. ¿Cuántas veces tenemos que pensar y meditar en nuestras vidas? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy transgrediendo de vuelta? ¿Estoy volviendo atrás a mis viejos rudimentos, a mi vieja vida, a mi vieja naturaleza? Dice 2 Corintios capítulo 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, son todas hechas nuevas. Ahora, rectificando esto, ¿no? Dice, transgresor me hago, 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. El apóstol Pablo decía, por la ley soy muerto a fin de vivir para Dios. Ahora, nosotros leímos un texto que muchas veces lo leemos de memoria y lo recontradecimos y lo recontra sabemos. Y es el versículo 20, lo hemos leído todos juntos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir juntamente crucificado? ¿Qué le parece? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Qué nos está queriendo mostrar? ¿O qué nos está queriendo transmitir? Yo cuando leo este texto, ¿qué me imagino? El apóstol Pablo clavado en la misma cruz de Cristo, ¿o no? Ahora, yo me imagino eso. Él ya pagó por nosotros. Pero ¿por qué el apóstol Pablo lleva a la cruz? O sea,
estoy juntamente crucificado. ¿Qué estaba crucificando el apóstol Pablo? Su yo, su voluntad, su carne, lo que él era. Todas esas cosas que muchas veces nosotros las dejamos un poquito para nosotros y nos gusta. Pero él en la cruz, acá dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. No es que estaba haciendo un sacrificio para salvar a otra persona, sino él estaba reconociendo que tenía que ser clavado en la cruz. ¿Qué cosa? El cuerpo mortal, el cuerpo de pecado, nuestra carne, nuestro cuerpo pecaminoso. Tenía que morir en la cruz, tiene que morir en la cruz. El apóstol Pablo entendía que el viejo hombre tenía que morir en la cruz, tenía que ser crucificado, no tenía que volver de vuelta a ser edificado. Por eso resalta y enseña acá, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y muchas veces nosotros lo decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado, y la verdad estamos simulando, porque nuestra vida no lo demuestra. Nuestras conversaciones y acciones no lo demuestran que estamos crucificando nuestra carne, nuestras decisiones. Fíjate lo que dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, muchas veces nosotros tenemos ese encuentro personal con Cristo, le pedimos perdón por nuestros pecados, pero ¿qué pasa? En vez de darle el control de nuestra vida, en vez de darle el timón de nuestra vida, ¿qué hacemos? Le damos un medio volante. A veces ni el freno de mano le damos, porque nos mandamos y nos vamos. Y después cuando las papas queman y estamos hasta acá, bueno, volvimos de vuelta de rodillas. Pero dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora ese sentir, la carne, el yo, ¿no? Vivimos en la sociedad donde nos enseña que yo soy importante. El otro no, que le pase al otro no importa. ¿O no es así? No hay empatía, vivimos metidos en... Estamos todos, los que van en el colectivo se puede morir 4 o 5 al lado tuyo que no pasa nada. Vos te seguís, no, el celular. Vivimos metidos, inmersos en nuestros problemas personales. Acá dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora fíjate lo que dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, crucifiqué, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo que en la fe del Hijo de Dios. Ahora, pensaba esto, hermanos, para mí, no para ustedes, sino para mí. ¿Vivo? ¿Estoy viviendo para Dios con mi vida? ¿Con mis acciones? El apóstol Pablo nos enseña acá, dice, el ejemplo que él daba para que nosotros esta noche meditemos. No era un mensaje solamente del Evangelio, sino que él trataba con el problema, la enseñanza y el fundamento del apóstol Pablo basado en la fe en Cristo, pero también hablaba del ejemplo de vida del apóstol para que nosotros podamos seguir ¿a quién? A Cristo. Para que nosotros podamos no vivir a nuestra manera, a nuestro modo de pensar, a leer la Biblia y aplicarla como yo quiero y vivir un evangelio diferente, sino como Dios quiere que lo viva. Entonces dice, y lo que ahora vivo en la carne, yo me preguntaba, ¿lo estoy viviendo en la carne? Primero, ¿vive Cristo en mí? Preguntas que yo hago. ¿Vive Cristo en vos? ¿Le pediste perdón a Cristo por tus pecados, pero vive Cristo en vos? ¿Sentí que Cristo está dentro tuyo? La segunda pregunta que podríamos hacerlo, ¿y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios? ¿Estoy viviendo por fe? ¿O me vivo quejando de las circunstancias que me pasa? No llegó fin de mes, la plata no alcanza, no puedo arreglar esto, no puedo cambiar lo otro, no me puedo ir de vacaciones, me vivo quejando. ¿Lo vivo en la fe del Hijo de Dios? Ahora me gusta cómo termina, dice, ¿no? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Yo me hacía esas preguntas, el apóstol Pablo lo afirmaba.
Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo lo puse en signo de pregunta. Y dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo del Dios. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pensaba en estas cosas. Pensaba en estas cosas. Allí en Gálatas 5:24 dice, un texto que me encanta, fíjense cómo el apóstol viene jugando con esta idea, ¿no? 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, va a estar jugando en esta idea. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Y yo te desafío en esta noche a que puedas pensar. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Me pasé 10 minutos, chicos. Bueno, discúlpenme. Vamos a inclinar nuestras cabezas y te invito a pensar en esta noche. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estoy andando en la verdad del Evangelio? ¿Vive Cristo en mi vida? Mira esta pregunta, ¿no? ¿Vivo en la fe del Hijo de Dios? Nos lleva a exhortar, ¿no? De poder crucificar, de morir al yo todos los días un poquito y poder vivir para Dios. Te lo digo personalmente, me pasa eso a mí, ¿eh? Cuando armaba este mensaje y leía este pasaje decía que el apóstol Pablo me estaba hablando a mí y seguramente estaba hablando a vos. ¿Cómo vivo el Evangelio? Según mis principios, mis decretos, ¿estoy simulando ser un hijo de Dios? La palabra de Dios dice que para ser hijo yo tengo que tener un encuentro personal con Él. Yo no sé si vos estás acá y ya le pediste perdón a Cristo por tus pecados. Sé que muchos han manifestado, muchos se han bautizado. Pero si no le pediste perdón a Cristo por tus pecados, la palabra de Dios dice que no sos hijo, ¿eh? Los que son hijos de Dios son los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Los que le recibieron, como el texto que te leí. Los que le aceptaron y reconocieron y le pidieron perdón por sus pecados. Si hay alguien esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, te invito a que le abras tu corazón y puedas reconciliarte con Él y decirle, Señor, te pido perdón por tus pecados. Yo quiero recibirte como mi Salvador personal. Ahora, si ya lo hiciste, está la otra doble vara, que es andar conforme a la verdad del Evangelio. No simulando. No simulando. Y yo te invito en esta noche que puedas pensar, meditar y reflexionar, pero también actuar. Porque si no sería un mensaje más y no estaríamos poniendo en práctica lo que escuchamos. ¿Oramos? Dios, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias te damos porque ella habla a nuestros corazones. Gracias te damos porque ella nos confronta, ella nos exhorta y nos motiva y nos pone para que nosotros tomamos decisiones. Señor, ayúdanos a tomar decisiones para que no seamos simuladores, sino que seamos verdaderos hijos tuyos. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.